estamos aquí reunidos para estudiar esta porción de la semana que, como les comentaba, es la Parashá Nitzavim, y que algunos hermanos estarán estudiando la Parashá Nitzavim con Vayelech, que se juntan a estas dos porciones, dado que la siguiente semana es una celebración, ¿no? Es Yom Teruah. Entonces en esa fiesta, en el próximo Shabbat, que coincide con la cita, pues estarán estudiando una parashá propia digamos, una parashá alusiva a la fecha y no la que correspondería de acuerdo a la semana. No obstante, nosotros hemos tomado, digamos, la opción de poder estudiar cada una de las porciones y también por separado, digamos, y después seguir digamos, y reunirnos aparte por cuestión o por motivo de la cita también. Así que aquí estamos para estudiarla para Shanit Sabim. Así que comparto la pantalla, nada más que me puedan confirmar si se la puede ver. Sí, Sí. ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces aquí les pongo, ok, el texto. Y dice así, la Parashá Nitzavim. Y dice, ustedes están parados firmes este día. Y así dice, y así comienza, y precisamente parados firmes es lo que se ha traducido, o más bien dicho, Nitzavim es lo que significa, mejor dicho, Nitzavim significa para estar parado firme, como dice Eric, como un monolito, estar parado firme como una roca, ¿sí? Y pues de pronto en nuestras Biblias, creo que en la Reina Valera, se comen esa parte, simplemente dicen, ustedes están este día, o ustedes han llegado a este día, algo por el estilo, pero debería decir algo así, porque aparece la palabra Nitzavim, ¿no? Entonces dice, ustedes están parados firmes este día. Y llamaba la atención por qué comienza esta porción así. Y si ustedes recuerdan, la porción anterior ha terminado diciendo todas las consecuencias de no haberse sujetado o de no haber obedecido en la voz del Señor. De tal manera que pareció interesante un comentario que decía, ¿no? De acuerdo a la tradición, que cuando todo el pueblo escuchó todo el pliego de las consecuencias de no andar en el pacto, comparado con las pocas injerciones, ¿no? Entre comillas, maldiciones y bendiciones, de estar en el pacto, al escuchar todo esas consecuencias muy fuertes, si se quiere, dicen, ¿no? Tratan de explicarlo diciendo que el pueblo se asustó y como que dijo, híjole, es complicado seguir al Señor o algo por el estilo, pero Moisés continúa diciendo, pero ustedes están parados firmes este día, es decir, ustedes no les va a pasar eso necesariamente, a menos que se salga, como es obvio, ¿no? Me llamó la atención porque precisamente esta porción, si se quiere, la pude o tiene mucho que ver con cuando el Mesías y todos los apóstoles en general decían que pues no es de Dios, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y creo que eso va a ser el tema general de todo esto. Porque, por ejemplo, el pueblo judío, en lo general, sus comentaristas y demás, lo que han entendido en torno a esta porción es no tanto una dependencia de Dios o como que si fuera el Señor aquí el protagonista de esta porción o de estas promesas, de estas palabras que vamos a leer, sino como que está en el pueblo la opción, si se quiere, de elegir una u otra cosa. Y como que el pueblo eventualmente es el que tiene esa última palabra, si se quiere, pero al final vamos a terminar viendo que Dios se ha comprometido para que nosotros estemos en capacidad de escoger la vida, ¿sí? Porque eso, digamos, es lo que dirige, es una directriz, como se dice a veces, un eje central de todo el tema, de toda la palabra, de toda la Torah, es la vida. Así que lo que va a contrastar al final, y me adelanto un poco al final, es que el hombre, o el ser humano en general, cuando le presentan las opciones entre la vida y la muerte, no es capaz de escoger la vida. No es capaz de escoger la vida porque, como dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Y esta es la condenación, que, que, que la luz vino a ellos, pero ellos prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas.
De tal manera que aquí Dios estaba haciendo muestra de su poder en su pueblo, diciendo que aquí en donde las personas por naturaleza están escogiendo de sí las tinieblas o la muerte, ¿verdad? Ahora Él va a levantar un pueblo que Él ha escogido, que Él los va a hacer entrar en su pacto y consecuencia de lo cual ellos van a poder elegir la vida, ¿sí? Eso es muy importantísimo tenerlo en cuenta para comprender todo esto, porque desde ya, si es que nosotros, por ejemplo, simplemente le ponemos a una persona, mira, sigue a Dios porque te va a bendecir y si no le sigues te maldice, pues precisamente a veces este tema ha servido de mucho para memes, para burlas y de todo tipo sátiras que se ha hecho respecto de la Biblia en general y a veces como que tomando como cabeza a la Iglesia Católica y demás, ¿no? Por ejemplo, no nos serán extraños aquellos memes que dicen, por ejemplo, claro, es así como se ha presentado a las personas, ¿no? Entonces le ponen a un viejito, quizás simbolizando al padre, como se lo imaginan, ¿no? Un viejito, hablando ahí en una mesa con el diablo en un lado y con Jesús al otro lado, y les dice, como Jesús diciéndole, como Dios del Padre, entre comillas, ¿no? Diciéndole a Jesús, mira, tú tienes que ir y predicarles a todos que yo les amo. Y le dice después al diablo, y tú te vas a preparar el lugar en donde a donde van a sufrir todos los que no le escuchen a este. Entonces, como que tienen esa imagen, ¿no? Como que tienen esa imagen de que, no sé, súper retorcida de Dios y todo lo demás, ¿no? Y es precisamente porque se tiene en la mente de que el ser humano tiene algo de bueno por dentro o algo por el estilo, pero no es así. El Señor nos está diciendo a nosotros como pueblo que simplemente si se quiere, nos abre los ojos, nos hace tener conciencia de todo lo que pasa o de que lo que nos pasa o no nos pasa es por estar o no estar dentro de su cobijo, dentro del amparo de Él. De tal manera que solamente en Él, en virtud del día, es que nosotros podemos estar parados firmes, como dice ahí. Ustedes están parados firmes este día, ¿sí? Es decir, los que están parados firmes ahí es o son aquellas personas que Dios mismo ha escogido y que han estado caminando en virtud del día. ¿De acuerdo? Dice, todos ustedes al rostro, sabemos, ¿no? Delante de Hashem Elohim de ustedes, sus cabezas, sus varas, sus ancianos y sus oficiales. ¿Sí? Ah, y sus oficiales, todo varón de Israel, los pequeños de ustedes, sus mujeres, entiéndase sus esposas, ¿no? Y tu residente que está en la entraña de tu campamento, desde el leñador de tu árbol hasta el que saca tus aguas. Y todo esto es interesante, porque aquí va a decir que todas estas personas están paradas en pie, lo que significa que no se perdió nadie de los que tenían que ser salvos, como después también lo dirá el Señor Jesús en nuestro Señor Yehoshua, allá en Juan 17, ¿verdad? No sé si se acuerdan, que dice, todos los que me diste, Padre, los he guardado y ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición. Ese sí se perdió, pero los que eran míos, ninguno perdí. Y eso es importante, y esto nos dice, ¿no? Perdón, que comienza con las cabezas, las varas, ¿verdad? Las tribus, los ancianos, los oficiales y todo varón de Israel, los pequeños, las mujeres e incluso los extranjeros. ¿Sí? Y pues esto nos indica que eventualmente todas las personas, desde aquellos que Dios ha designado para que tengan cierta responsabilidad respecto del pueblo, como aquellos que no la tienen, sino respecto, si se quiere, de sí mismos o exagerado, de su familia, pues todos iban a llegar a estar firmes al día y eventualmente lo que dice el 12, todos tienen que pasar o ser cruzados por el pacto del Señor nuestro Dios, de tal manera que no hay acepción de personas. Simplemente lo que debemos entender aquí con cabezas, los ancianos, los oficiales y todo lo demás que dice aquí, no se refiere a una escala, a una jerarquía social, como a veces nos enseñan en el colegio, ¿no? Las famosas pirámides sociales, en donde arriba estaban los más importantes y abajo estaba el pueblo llano y al final los esclavos, ¿no? No es eso, sino que simplemente está diciendo todos tienen que ser pasados por el pacto. Puede ser muy cabeza de una tribu o muy anciano o muy oficial. Recordemos que los oficiales son lo que llaman, ¿no? Las policías judiciales o algunos que ejercían cierta tarea
como de policía judicial, vale la pena, lo que hoy conocemos como policía judicial, hasta todos los varones, todos ellos tenían que ser pasados por el pacto, ser cruzados por el pacto. Y esto recuerda mucho las palabras precisamente o el escenario de allá de Génesis 15, cuando Abraham le dice, Abraham antes de que le cambie el nombre, le dice al Señor, en qué conoceré que tú me vas a injertar en el pacto? En qué conozco? Y Dios le dice, pues párteme aquí estos animales, una becerra, un chivo, una oveja, etcétera, y unas aves, y al momento y ponlas frente a frente, y al momento de pasar, ¿no es cierto?, por en medio de los animales, a, a Abraham Dios le manda un sueño, y él se duerme, y después solamente la escritura registra que se vio un horno y una antorcha paseándose por en medio de los animales, diciendo que, o enseñándonos que el Señor hizo depender el pacto, las promesas de Él, no en ningún humano, sino únicamente Él quedó como garante y como dador de este pacto. Por eso, también si ustedes vieron los videos de nuestro hermano Eric, los han revisado, él prefiere utilizar la palabra testamento, testamento en lugar de pacto en este sentido, porque es verdad. Un testamento es una designación, si se quiere, de ciertos bienes de una manera unilateral, de tal manera que lo que hizo el Señor fue eso, fue un testamento más que un pacto, porque si hubiera sido un pacto en estricto sentido, Abraham tenía que haber también dado alguna parte o algo de sí, para que él, digamos, entre o dé algo tanto de, digamos, para que sea un pacto, ¿no? Como tal. No obstante, vemos que en el caso de Abraham, Dios le hizo dormirse a Abraham de tal manera que todas las promesas y todo lo que, digamos, representa el pacto o implica el pacto dependen únicamente de él, no de ningún humano. ¿Sí? Eso, entonces dice el 12. Ah, y una cosa más. Dice, desde el leñador de tu árbol hasta el que saca tus aguas. Y ahí los comentaristas decían que estos eran, este leñador y este sacador de aguas, era una referencia a aquellos gentiles que se fueron anexando en el camino. Es decir, decían, por ejemplo, algunos incluso de Canaán, ¿no es cierto?, que se hicieron prosélitos. ¿Sí? Los residentes serían aquellos que salieron de los pueblos ahí juntamente con Israel cuando salieron de Egipto, y los leñadores y todos estos son los que, digamos, los propios que iban conquistando ahí en las tierras y se convirtieron. ¿Sí? Acuérdense que en la parashá cuando salgas, habíamos visto que en contexto de guerra podía salir un esclavo de una ciudad que esté asediada y podía ir al pueblo y tenían que darle cobijo y no tenían que devolverle, ¿no? Entonces a eso se refiere. Dice el 12, para cruzarte en o por el pacto del Señor tu Dios y en su Alá que el Señor tu Dios da el día corta contigo. ¿Sí? Y el pacto precisamente, aquí hemos puesto eh, una pequeña definición, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, dice, pacto, más bien entendido como un testamento, es la promesa incondicional y unilateral hecha a los padres, aquella que dice, ¿no? Yo seré a ellos por Dios o Elohim y ellos serán a mí por pueblo, que más tarde se expresó en el texto que contienen las 10 promesas escritas en piedras y el rollo de la Torá, o sea, los Hukim y los Mishpatim, mismos que, llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, Elohim envió el poder de su santidad y lo escribió en los intestinos y en la mente de aquellos que él escogió para hacer que andemos dentro de ellos. ¿Sí? Eso básicamente es del pacto, si ustedes lo quieren. Recuerden que este texto pues lo vamos a tener al final en el chat, así que no se apuren de pronto copiando. ¿Sí? Y una vez más, a mí me llamó mucho la atención porque lo interesante es que Dios es el que invita a esto. Él es el que hace cruzar para cruzarte, es decir, para que Dios mismo nos cruce a cada uno. Y mire que aquí dice para cruzarte a ti, es decir, de manera individual, a cada uno. De tal manera que, como se puede ver, cada uno, digamos, tiene que experimentar en sí mismo y cada uno, ¿no es cierto?, el ser pasado por el pacto. Y esto me llamó mucho la atención, como lo que dice en Juan 6, 48 al 59, que ustedes recuerdan, es cuando el Señor Yehoshua dice, yo soy el maná que descendió del cielo y tienen que comer mi carne, ¿no? Y los fariseos
se escandalizan y dicen, ¿cómo dice que cómo dice este que tenemos que comer la carne y beber la sangre de él? Y el Señor les dice, no, de cierto les digo que el que no come no come mi carne y no bebe de mi sangre, no es partícipe, ¿no? ¿Les parece si mejor leemos? Algún hermano, por favor, que me puede, o hermana, que me ayude con Juan, el Evangelio de Juan 6, capítulo 6, versículo 48 al 59. Y, Por y favor. yo tengo, Josuecito, soy Penélope. Muchas gracias, por favor. Juan 6, 45. Sí, Escrito está en los profetas. 48, perdón. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Gracias, mi hermana Penélope. Y precisamente de eso me llamó mucho la atención porque una vez más el Señor Yehoshua nos aclara todo este tema, porque la buena parte del pueblo judío piensa que ya es salvo por sí o que tiene parte en el mundo venidero por, como nosotros decimos, no, por defecto, por default, como a veces vienen algunos programas, ¿no? Que se viene así por defecto, por de fábrica, ya viene así. Pues no, aquí lo que el Señor nos está diciendo es, mira, aún los extranjeros y todos que están parados firmes ahí, pero tienen que estar o tienen que ser pasados por el pacto. Vaya. Ok. Tienen que ser cruzados por el pacto, ¿sí? Y en esto, en términos del Nuevo Testamento, del Testamento innovado, que también nuestro hermano Eric hace un video bastante amplio explicando todos esos términos y todo aquello, pues podemos leerlo o entenderlo en los términos de lo que acabamos de leer en Juan, ¿no? Es decir, ahora el ser pasados por el pacto, es decir, ser partícipes o haber sido hechos partícipes del sacrificio de Yehoshua HaMashiach, y por lo tanto debemos también comer de su carne y beber de su sangre. Y eso obviamente no es literal, sino que se refiere precisamente a recibir de la misma palabra, de la misma enseñanza, la misma interpretación que Él la dio, y padecer también por Él, y también padecer por Él como Él padeció por nosotros, de tal manera que sí, como después también dirá en Juan 17, todos seamos uno. Y eso es algo interesantísimo también, que últimamente me ha estado sonando mucho en la cabeza. Aquí el pueblo era uno. Ahí no dice, como vamos a ver más adelante, no dice para que seamos por pueblos, sino para que seamos uno, porque el Señor tiene un solo pueblo, no tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro, ni nada por el estilo, tiene solo uno. ¿Quién es el pueblo de Dios o quién se constituye como pueblo de Dios? Aquel o aquellos que han sido cruzados por el pacto, entiéndase, por las promesas, por los mandamientos, por los procedimientos del Señor y más específicamente que han sido lavados por la sangre de Yehoshua HaMashiach, es decir, por su sacrificio. Eso es, de tal manera que todos tenemos que ser hechos cruzados por el pacto. ¿Ok? Y también dice en su Alá. Y esto en nuestras Biblias seguramente lo ponen como juramento, pero lo traducen diferente en cada lugar que aparece. Aquí lo ponen como juramento
Pero más abajo cuando aparece de nuevo lo ponen como maldición. Pero esta palabra es una palabra que tiene un uso específico. La palabra Alá se ha traducido usualmente como juramento, maldición o incluso como conjuración, ¿no? O sea, como un conjuro, no como conjuro de magia o algo así por el estilo, sino como un compromiso, si se quiere, ¿ya? Como una súplica, por decir algo así. Más exactamente, el significado, ¿verdad? Es el pliego, es un nombre técnico, si se quiere, que se refiere al pliego de consecuencias de no estar en el pacto o en el testamento, ¿sí? Dice que el Señor tu Dios, tu Elohim, el día corta contigo. Y una vez más aparece el verbo cortar, porque en la antigüedad los pactos no se hacían, se cortaban. Es decir, el pacto estaba representado en el animalito que servía de símbolo, de garantía de que esa palabra se iba a cumplir. De tal manera que el pacto que ha cortado ahora el Señor con nosotros es en Yehoshua HaMashiach, en su cuerpo, ya no en el de un animalito, ya no en ninguna otra cosa, sino en sí mismo. De tal manera que el que no entra en el pacto que el Señor ha cortado con su pueblo, no es del pueblo, como dice el propio Señor Yehoshua, ¿no? Porque no hay otro camino a Abba, si no es por él, porque él es el camino. ¿De acuerdo? Dice eh, el 13, a fin de incorporarte el día para él por pueblo. Y este de incorporarte tiene mucho sentido ahí, y es muy importante, porque una vez o solo en virtud de que el Señor nos ha hecho partícipes del sacrificio, del pacto, pues es que Él nos incorpora como pueblo. Es decir, la palabra incorporar aquí es el verbo yakum, ¿no es cierto? Que significa levantar, incorporar, pero también en el sentido de dejar vigente algo. Es decir, Él nos va a hacer vigentes, Él nos va a decir, ustedes son mi pueblo, y es el que está rigiendo ahorita, ¿sí? Y es el mismo pueblo que estuvo en ese día, como vamos a ver más adelante, que nosotros, digamos, somos la continuación de ese pueblo que estuvo parado aquel día, aquella época, ahí frente a la tierra prometida previo a entrar, nosotros somos la continuación de todos ellos, nosotros somos la continuación de todos ellos que entraron en la tierra prometida, los que escucharon la voz del Señor, los que escucharon la voz de los profetas, somos la continuación de aquellas personas que escucharon la voz del Mesías cuando él estuvo aquí, que escucharon luego la voz de los apóstoles, que escucharon la voz de aquellos que aprendieron de los apóstoles hasta nosotros, nuestros días. Es una sola continuidad, ¿no? Por un acaso, vayamos a pensar que hay dos o que de pronto todavía estamos pensando como que el pueblo de Israel y la iglesia, ¿no? Vale la pena decirlo. Es lo mismo. El pueblo de Israel es más amplio, es un concepto más amplio que únicamente lo que es entendido como el tema biológico, no sé, de genes, de sangre de Abraham, sino es el nombre que recibe todo el proyecto de Dios con su pueblo. Su pueblo se llama Israel y es uno solo desde, como dice Hebreos, desde el justo Abel hasta el último que ha de entrar. Todos nosotros somos de ese pueblo y somos del pueblo que ha dejado vigente, que él ha dejado vigente, que él ha incorporado y dicho, este es mi pueblo, ¿sí? Y una vez más repite las palabras del pacto, el único pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que es que nosotros seamos para Él por pueblo y que Él será para nosotros por Dios. Y es interesante que aquí habla para ti, en personal, es decir, para cada uno de nosotros de esta palabra. Que nosotros, cada uno de nosotros somos un pueblo, somos parte del pueblo de Dios y que Él, de manera grupal también, pero inclusive de manera individual, es Elohim para cada uno de nosotros. Él es Dios, es nuestra deidad. Y este precisamente es el pacto que se dijo desde allá en Génesis 17, 7 y 8, en donde dice a Abraham, ¿no? Y yo seré el Dios de tu simiente, de todos tus descendientes también, y ellos serán mi pueblo, ¿sí? Dice, conforme habló para ti y conforme él ha jurado a tus padres, ¿cierto? Abraham, o para Abraham, para Isaac y para Jacob, el pacto que hizo con ellos. Es el mismo pacto que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros y eso no ha cambiado desde entonces. Dice el 14, y no solamente con ustedes, yo corto el pacto este y la esta. Porque con los que no, porque esto es una forma en hebreo un poco interesante. Dice así literalmente, porque con los que nos hay aquí, es decir, con los que hay
hay para nosotros, o sea, con los que están con nosotros, es una forma compleja, porque aparece la palabra yesh, que es como haber, existir, o sea, es como que con los que hay para nosotros o hay con nosotros, aquí junto con nosotros, es decir, de manera sencilla. Porque con los que nosotros tenemos aquí con nosotros, parado el día, o sea, parado cada uno el día o este día al rostro del Señor nuestro Dios, y con los que no nos hay aquí, es decir, con todos aquellos que no están aquí junto con nosotros de este día. Y aquí encontré una forma interesante de cómo no interpretarlo y que no lo dice otro, sino un propio comentarista muy famoso y reconocido y respetado judío. Nosotros entendemos esto de una manera muy especial porque sabemos que todos nosotros, como les decía, que hemos sido llamados por el buen pastor, por Yehoshua HaMashiach, es como si nosotros hubiéramos estado en ese momento ahí escuchando estas palabras y como que si Dios nos hubiera contado desde entonces. Sí, es como que de manera simbólica nosotros también estuvimos ahí. De tal manera que todos los que hemos escuchado la voz del buen pastor, nos corresponde conocer tanto el pacto, la Torá, y también la Alá, es decir, las consecuencias de no estar en el pacto. Y precisamente hay algunos que efectivamente utilizan este texto como para utilizar el tema o para justificar la existencia, por ejemplo, del alma o del espíritu. Incluso algunos desde los judíos mismos han dicho que aquí está. ¿Cómo se entiende esto de que con los que no están aquí con nosotros? Pues alguien salió diciendo, pues bueno, eso se refiere a los espíritus de los bebés que aún no nacen, pero que ya están ahí, que como que solo esperan ser concebidos para venir a la tierra. Y me llamó mucho la atención el comentario que hace Ibn Ezra y dice, este pasaje no debe entenderse conforme a aquellos que sostienen que los espíritus de los no nacidos estaban presentes. Es decir, un propio judío está rechazando, si se quiere, eso de la preexistencia del alma o de los espíritus. Simplemente se refiere de una manera más sencilla. ¿Quiénes son los que no están aquí? Pues los hijos, aquellos que aún no tenían hijos, los nietos, ellos son los que no estaban aquí, e incluso los prosélitos que después se han de convertir al Dios de Israel, aquellos gentiles que no son del pueblo que no estaban ahí, pero que después se han de convertir, como lo que dijo también nuestro Señor Yehoshua en Juan, ¿verdad? En Juan 17:20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Juan 17:20, ¿cómo dice? ¿Alguien que lo tenga? Juan 17:20, por favor. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Precisamente. Nos damos cuenta, es interesante. Y si ustedes se dan cuenta, parecería que todo el capítulo 17, que es conocido como esa oración del Señor Yehoshua, parecería que es como un símil de esto que está haciendo aquí Moisés. Porque recuerden que este capítulo 29 de Deuteronomio es como el último discurso, si se quiere, que da Moisés frente al pueblo, frente a la nueva generación, antes de pasar la tierra prometida. De tal manera que es muy parecido al Señor Yehoshua antes de cumplir ya todo lo que él tenía que hacer acá y de regresar, él hace una oración y decir, Señor, mira, guárdalos, Padre, y todo lo que nosotros podemos leer ahí en Juan 17, ¿no? Vale la pena que de pronto, y les dejo de tarea, para que podamos revisarlo, como encontrar esas similitudes entre lo que el Señor Yehoshua dijo aquí en Juan 17 y lo que más o menos estaría también diciendo Moisés en este momento aquí al pueblo de Israel previo a pasar a la tierra prometida. De esta manera, volviendo al tema también, lo que podemos ver es que el Señor Jesús también, nuestro Señor Yehoshua, estuvo haciendo algo parecido como esto. Es decir, el Señor estimó desde ya que no solo era con el pueblo de Israel, sino también con gentiles que no estaban ahí. En ese momento no existía el Ecuador, en ese momento no existía Latinoamérica como la conocemos ahora. Sin embargo, al ser nosotros llamados en el momento que Él nos llama, es como si nosotros hubiéramos estado ahí, de tal manera que nos corresponden las palabras del pacto y también conocer las palabras de la Alá que el Señor escribió para todos nosotros. ¿De acuerdo? Dice el 16.
Porque ustedes conocen con lo que nos asentamos en la tierra de Mitzrayim, ¿sí? Y esto básicamente, si ustedes se acuerdan, allá en Números 26, 64 y 65, cuando hacen un nuevo, si se quiere, conteo de todas las personas que estaban ahí, resulta que la misma Biblia dice que entre todos los contados no estuvo ninguno de los que se contaron cuando salieron de Egipto, solo Josué y Caleb, solo Yehoshua bin Nun y Caleb ben Yifune, solo los dos estaban. Es decir, de todos, de toda esa generación, ahora los únicos que conocieron cómo se asentaron en la tierra de Mitzrayim de manera presencial eran específicamente esos dos y obviamente los niños que en ese entonces, o aquellos que hayan sido de 20 años para abajo cuando se dio la consecuencia aquella de no haber querido entrar a la tierra, si ustedes recuerdan. De tal manera que hay pocas personas que recordarán eso de manera literal, de manera literal. Dos personas que den testimonio de eso. Eso es interesantísimo. Dos personas que puedan atestiguar cómo era que se asentaron en la tierra de Egipto. No era todo el pueblo. Eran solo dos personas y en este momento, hasta este momento todavía Moisés, ¿no? Moisés todavía no moría, pero está a punto de morir. Entonces los únicos que iban a quedar con esos recuerdos vívidos eran Josué y Caleb. Eso me llamó mucho la atención. Y con los que no cruzamos, y con lo que nos cruzamos, por la entraña de los gentiles que ustedes cruzaron. Ya esto es una referencia, ¿no es cierto?, a todo lo que las experiencias que pasaron en el desierto con Edom, por ejemplo, cuando le salió a Amalek, lo que pasó con Balaam y todo aquello, es algo que tienen que estar muy en cuenta para enseñar a los niños. Es decir, esto implica o tiene una enseñanza bastante interesante, bastante profunda, que enseña o que indica que los ancianos, como lo he puesto acá, que los ancianos enseñen a los jóvenes, a los niños, la situación o cómo era vivir en Misraim y el haberse enfrentado a los gentiles. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, Dios ha hecho proezas, ha hecho milagros, digamos, para sacarles de su esclavitud, tienen que recordar a los que no vivieron esas experiencias, de tal manera que no se les ocurra volver a hacer lo mismo y como a veces se le escuchó de pronto a algún joven que dijo, no, bueno, es que yo quiero tener mis propios errores, déjenme equivocarme, como que déjenme pecar y yo mismo me quiero arrepentir o algo así. No, aquí el Señor está diciendo, acuérdense, ustedes se van a acordar lo que es estar en Egipto, lo que es estar en Mitzrayim y lo que es enfrentarse con los gentiles. Es decir, lo que es encontrarse con todos aquellos que se oponen a la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Lo que implica que a nuestros niños, a los niños chiquitos y a los nuevos, también si se quiere, a las personas nuevas, hay que enseñarles y hay que comentarles lo que es Mitzrayim, lo que implica Egipto y lo que implica que los gentiles se nos crucen, se nos salgan en el camino. ¿De acuerdo? Dice, y es más, ¿qué cosas en específico? Ustedes vieron las cosas detestables, ¿verdad? Ustedes vieron las cosas detestables, y aquí aparece la palabra shikutz, que lo comenta también nuestro hermano Eric, y dice, shikutz, esta palabra se suele traducir usualmente como abominación, más exactamente algo pestilente, sucio, se relaciona con aspectos físicos como la comida e incluso también la forma de usar el cuerpo. ¿Ya? Entonces, y también dice, y los gilulim de ellos, y los gilulim, usualmente traducido como ídolo o imagen, viene del verbo galal, que significa enrollar, envolver. Más exactamente, ídolos o imágenes que o bien tenían una forma de algo envuelto o enrollado como un pilar, ¿ya? O bien una potestad del mal que envuelve o enrolla a la persona. E incluso también se le suele relacionar con pestilencias por la forma que suele tener el excremento como de espiral. En todo caso, el Señor está diciendo, cuidado se vayan a hacer de porquerías. Cuidado vayan a estar teniendo contacto con porquerías porque ustedes ya no están para eso. Ustedes son pueblo del Señor, por lo tanto, no tienen que volver a las cosas detestables, a la asquerosidad y a la porquería de los pueblos. ¿Qué es eso? Los ídolos, que son madera y piedra, plata y oro que están entre ellos. Y básicamente aquí extraían una enseñanza interesante como para enseñarles a los niños que eso es simplemente un objeto, es un objeto, y la forma de enseñarlas es este.
¿Por qué dice de madera y piedra y luego dice plata y oro? Ah, porque son dos tipos de ídolos, si se quiere. Los de madera y piedra son los que estaban escondidos afuera, que no había miedo de que se roben, pero que estaban ahí afuera, como para que todos lo idolatren. Y los de plata y oro son aquellos que tenían un valor un poco más económico, un poco más valiosos, eran más valiosos, por lo tanto tenían miedo de que se les roben. Es decir, estos dioses no están asegurados. Eso era curioso, o sea, estos dioses no están asegurados. No te preocupes que nuestro Dios no se lo van a robar. No va a ser objeto de hurto nuestro Dios. Nuestro Dios está en los cielos y no te preocupes. Por eso es que precisamente el Señor nos advierte, ¿no es cierto?, sobre ir detrás de estos ídolos que son madera, piedra, plata y oro. Así sea de aquellos que están en lo visible, como aquellos que están en lo oculto y son muy valiosos, ¿no? Que también tienen enseñanza un poco más adelante, ¿sí? Que están entre ellos. Dice, no sea que haya entre ustedes un varón o una mujer o una familia o una vara, entiéndase una tribu, que su corazón esté dirigiendo el rostro, entiéndase, ¿no? Como enfocando, como apartando la mirada, este día de con el Señor nuestro Dios, es decir, se está alejando en su corazón. Y aquí es muy importante, vale la pena decirlo, que todo el tema en adelante va a hablar del corazón. Y si ustedes se dan cuenta, todo este texto también ha hablado sobre el corazón, sobre el corazón, sobre el corazón. Y es muy interesante porque en el lenguaje hebreo no hay una palabra para cerebro, no hay una palabra para cerebro. No que no hayan conocido el órgano, sino que simplemente nunca le nombraron, nunca le dieron un membrete. De tal manera que la palabra corazón equivale muchas veces a referirse a la mente, al cerebro, ¿sí? Es decir, que no es que el corazón, literalmente el órgano que bombea o recibe y expulsa la sangre, sino la mente, los pensamientos, ¿sí? Es decir, todo lo que implica la mente, el razonamiento, las decisiones, etcétera, todo eso se esté dirigiendo, se esté apartando este día de con el Señor, es decir, se aparte del Señor, ¿verdad? Para caminar a servir a dioses o Elohim de los gentiles de aquellos, no sea que haya en ustedes raíz que bote veneno y ajenjo. Así dice. Es decir, el Señor nos advierte que cuando una persona tenga ídolos de madera y de piedra, es decir, exhibidos, o ídolos de oro y de plata, es decir, internos, escondidos, el fruto, la forma de detectarlos es que dentro del pueblo va a haber personas que broten veneno y ajenjo. En general, esto le suelen traducir en algunas Biblias como amargura y algo más amargo, como que no hay otro sinónimo como para amargo, pero le relacionan mucho con la amargura. No obstante, este veneno, ¿no es cierto? Esta palabra veneno es la palabra rosh, diferente a la de cabeza, es diferente, ¿no? Rosh con baf, no con alef. Dice, es un veneno. Es una palabra usada generalmente para referirse a una sustancia venenosa, tanto de animales como de plantas. Por ejemplo, se refiere a este rosh como el que botan las serpientes. Pero también es un nombre propio de una planta venenosa. Se sugiere la amapola por la sustancia que se puede extraer de ella y que pues en cantidades o en dosis muy altas pues puede producir la muerte, envenenamiento, o incluso el árbol de cicuta, que es un árbol del cual se extrae un veneno, ¿ok? Dice, y ajenjo, este sí literalmente el ajenjo. Por lo tanto, debe tomarse de manera simbólica, es decir, que no vaya a existir un varón, ¿no es cierto? Mujer, familia o vara, que fructíferamente aumente pecado en medio del pueblo. Esa es la opinión de Rashi y tiene mucho sentido. Es decir, que aquellas personas que están escuchando a otros dioses que han tenido contacto o están ensuciándose, como utilizando el lenguaje de acá, ¿no? Que están ensuciándose y tienen contacto con esas porquerías, el resultado es que van a brotar, van a, como las flores, van a florecer, van a eh, abrirse, brotar, pues, veneno y ajenjo. Es decir, los frutos que ellos van a dar, que estas personas dan o se les puede identificar cuando están en contacto con otros dioses, es que no van a ser los frutos, como diría en Gálatas, los frutos del Ruach, sino van a ser veneno y ajenjo. Es decir, van a dar cosas que lleven a la muerte y que no sean agradables al paladar del Señor. Eso básicamente. ¿Sí? Y dice, y será cuando él escuche las palabras de la Alá esta, es decir, imagínense, esto es una cosa muy importante, porque aquí el Señor
¿cierto? A través de Moisés está diciendo, yo sé que van a venir y que no todos los que están aquí, ¿no es cierto? Los que aparezcan, ¿no es cierto? O aparenten estar en el pueblo van a estar conscientes 100% de todo lo que están escuchando. Y es más, van a pensar que Dios no conoce el corazón, que Dios solo ve las cosas, que Dios solo ve o le importa más que todo o solamente la práctica, pero no el pensamiento. De tal manera que el Señor advierte esto, que es muy importante, y dice, será cuando Él escuche las palabras de la Alá esta, es decir, del pliego de consecuencias de no estar dentro del pacto, todo lo que leímos en el capítulo 28, dice, y se bendiga en su corazón. Es como decir, conmigo no es. O sea, él va a escuchar todo lo que le va a pasar a él, pero él en su corazón diga, no, conmigo no es, yo soy una excepción. Diciendo, paz será para mí, aunque en la arbitrariedad o en la necedad o en mi necedad de mi corazón camino, a fin de añadir al saturado con el sediento. Y esto en nuestras Biblias lo traducen de una manera un poco complicada, vale la pena decirlo, pero que tiene o tiene varias interpretaciones, de hecho. Tiene varias interpretaciones. Aquí en nuestras Biblias le han puesto a fin de que con embriaguez quite la sed, pero ahí no dice así. Y de hecho se preguntaban mucho porque aquí dice, aquí aparece la palabra Yasaf, ¿no es cierto? Que es de donde viene Joseph, el patriarca Joseph, que es añadir, añadir. Entonces decían, ¿cómo es esto de añadir al saturado con el sediento? Porque el saturado, algunos traducen incluso ebrio, el saturado, incluso es como el regado, ¿no es cierto? Es como, es el verbo que se utiliza para regar las plantas. Por eso le ponen como saturado de agua o de líquidos. Por lo tanto, le asemejan a un ebrio, a un borracho, porque está saturado. Y el sediento, pues precisamente eso sí se entiende tranquilamente. El sediento, el que tiene sed, el que le falta agua. Entonces, se notó que aquí había como una contraposición, una relación entre antónimos, pero que eso sí les puedo decir, no tiene tanto sentido aquí como lo dicen con el embriaguez, quite la sed, porque ahí no aparece el verbo quitar, ahí aparece el verbo añadir. Algunos lo entendieron como que añadir en el sentido de que en la palabra Yosef o el verbo Yasaf implica sí añadir, pero por cuanto es como raspar o como digamos, sí, raspar algo, de tal manera que lo que voy haciendo es acumular todo eso que voy raspando, lo que se ha raspado, por eso se dice añadir. E incluso dicen, pero también este verbo puede tener el significado de destruir. ¿Por qué? Porque cuando yo voy raspando, lo que estoy haciendo es destruyendo algo. Se está quitando la completud de algo, por lo tanto, se entiende tanto como añadir como destruir. Entonces ellos decían, no, aquí es para destruir al ebrio junto con el sediento. Era interesante eso. Y aquí más bien, sí, ¿Puedo? sí, Bueno, Carmita. esa palabrita ahí de ese añadir también es cuando Abraham está orando y le dice, o sea, como añadirás matar, bueno, voy a parafrasear porque no recuerdo, añadirás matar tanto al justo como al culpable. Cuando él está metiendo las narices donde nadie le llamó, como dice ahí, ¿no? Y él dice, pues, si el Señor añadirá matar al uno como al otro. Entonces, tal vez es una alusión de palabras para decir, pues bueno, yo voy a hacer lo que quiera y lo que está hablando este insensato. Voy a hacer lo que quiera, para mí habrá paz y, como decir, tal vez Dios ni se da cuenta, ¿no? Exactamente. O sea, el saturado es como decir, yo me deleito, yo doy rienda suelta a mis deleites mientras otros están aguantando, pero al final... Ajá, sí, precisamente. Sí, precisamente, Carmita. Esa, de hecho, es una de las interpretaciones, y mejor les voy a leer lo que dicen. Dice, Rashi, precisamente dice esto, mejor les leo, dice, ebrio significa alguien que actúa inadvertidamente, involuntariamente, mientras que el sediento, alguien que actúa voluntariamente y por deseo, implicando que el castigo
Ahí le traducen Yosef o añadir como, o Yasaf como castigo, ¿no? Como destruir, como castigar. ¿Ok? Va en contra de aquellos que actúan mal, tanto voluntaria como involuntariamente. Lo interpretó así él. Decía, ¿por qué? Porque el Targum de Onkelos lee para añadir a él los pecados por inadvertencia a aquellos que son por premeditación. O sea, lo interpretaron así. Y por su parte, Ibn Ezra lo entendió como Carmita lo dijo ahora, que dicen, el significado es, todo es bien conmigo, aunque yo siga los malos impulsos de mi corazón, porque yo sobreviviré mediante los méritos de los justos. Ellos son muchos mientras yo soy solo un pecador. Se basa en comparaciones de la escritura que asemejan al justo con la tierra regada y al pecador con tierra seca. ¿Sí? Precisamente es lo que decía Carmita. Se puede interpretar de muchas maneras esto, pero la idea es que precisamente aquí le gana, como dicen, ¿no? La arbitrariedad, la soberbia, si se quiere, el egoísmo y hasta a veces un poco la ingenuidad de esta persona al decir, miren, a la final yo soy uno, ¿no es cierto? O yo estoy saturado y a la final, bueno, a mí no me va a pasar nada. La idea general de esto, en últimas, es bueno, están las maldiciones, pero yo soy una excepción. Ya van a ver que no me pasa nada. Entonces, y básicamente esa es, como se ha podido ver también, es la actitud que todas estas personas toman, que al momento de hacerles, por ejemplo, una exhortación, dicen, bueno, muchas gracias, pero no, yo estoy bien andando, más bien tú estás mal. Y como que no lo ven, ¿no? No lo logran ver. Y pues lo único que queda con estas personas es pues rogar al Señor que les conceda el arrepentimiento, ¿no? O como dice Pablo, yo a veces, como diría Pablo, ¿no? Pues a veces no sé hasta qué punto sea necesario, ¿no? Como le decía, ya del fulanito le ha entregado al Satanás para que le destruya el cuerpo, pero que ojalá al final se salve, ¿no? Entonces, más o menos desde esa la actitud, ¿no? Como decir, bueno, conmigo no es. Sí, están esas condiciones, esas circunstancias, esas consecuencias ahí, pero conmigo no es. Yo soy bendecido, yo me bendigo aquí en el corazón. Y dentro del pueblo. Ojo que esto es alguien dentro del pueblo, ¿no? Esto es alguien dentro del pueblo, no es alguien gentil. Esto es alguien dentro del pueblo. Por eso vale la pena también que de pronto revisemos la carta a los Efesios, porque precisamente Pablo habla ahí de eso, ¿no? De aquellas personas que ya siendo llamados a la santidad, siendo llamados pueblo de Dios, siguen comportándose como gentiles. Entonces, eso ya no se puede hacer. Por eso Pablo le dice, no dejen toda mentira, toda altivez, dejen toda orgullo, toda avaricia, lo cual es idolatría, todo eso tienen que dejar y compórtense como santos. Es decir, todas esas personas que todavía muestran ese orgullo, esa cosa, pues dan evidencia de que todavía hay mucho viejo hombre, ¿no? Y que más bien lo que nos corresponde, como diría Pablo precisamente en Efesios, es vestirnos del nuevo hombre. Dice el 20, no consentirá o no querrá Hashem perdón para él, ¿sí? Es decir, no habrá perdón para él. Porque entonces humeará la nariz, y ya hemos hablado de eso, ¿no? Que es una referencia a cómo la nariz del Señor comienza como a botar humo de manera muy simbólica, ¿no? Es decir, como que está a punto de expulsarle, ¿ya? Y su celo será contra el varón aquel, y echará en él toda la Alá escrita en el rollo y borrará el nombre de él debajo de los cielos. Y algunos comentaban que podía verse, aunque no me pareció tanto, pero que podía verse como una relación, porque aquí arriba ha dicho, ¿no? Cuando un varón, una mujer, una familia o una tribu. Entonces decían algo así como que no habrá perdón para él, para el varón. Humeará la nariz para la mujer, el celo será contra el varón aquel para la familia y lo demás para la tribu, pero no parecía tan coherente. Parecería que más bien eso es para todos, eso es para todos. Tanto si es que va desde, digamos, de aquí más bien se ve lo que en la Biblia se conoce, ¿no? O sea, habla del todo por una parte, es decir, aun si fuera toda la tribu, pero deja escrito solo lo que le corresponde al más chiquito, de tal manera que si va a hacer eso con el más pequeño, no se diga con el más grande. Eso básicamente, ¿ok? Es decir, y de estas personas, no solo que aquí en la tierra les va a caer toda esa alá, es decir, todas esas exclusiones o esas disminuciones de honra que vimos en el capítulo pasado, sino que además borrará el nombre de él debajo de los cielos. Y ese borrar el nombre de él, en el judaísmo se ha entendido como que
ya no se traiga a la memoria más el nombre de esa persona. Es decir, por ejemplo, que si fulanito se moría hoy, o sea, la siguiente generación ya no va a saber quién era, ¿sí? Fulanito ya no va a saber quién era, ya no se va a saber quién era. No obstante, esto podemos decir que esto último se va a dar en el día del juicio, ¿no es cierto? Cuando dice que ya no hubo más recuerdo de la muerte y todos los que osaron enfrentarse contra el Cordero, lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Entonces se refiere más bien al tiempo final en donde ya no habrá más nombre de él, es decir, de todos aquellos que estuvieron bajo o conocieron del Señor y se hicieron de oídos sordos, se hicieron los locos, como solemos decir nosotros, ya no habrá más recuerdos de ellos, se borrará el nombre de esas personas debajo de los cielos. Dice, Hashem le hará separar para mal de todas sus varas de Israel, conforme todas las consecuencias de no estar en el pacto, ¿no es cierto? Escrito en el rollo de la Torá esta. Dirá a la generación postrera de los hijos de ustedes que se alzará o que se levantará después de ustedes, y el extranjero que entrará de tierra lejana, y verán las heridas de la tierra aquella y la punzada que Hashem infligió en ella. Azufre y sal consumirán toda la tierra, no germinará y no producirá, y no subirá en ella ninguna hierba, conforme al trastorno de Sodoma y Amora. Así es como se dice en hebreo, ¿no? Sodom, Amora, Asma, Tzvoim, o algunos ponen Tzviim, que trastornó Hashem en su nariz y en su calentura. Ahí seguramente le ponen en su ira y en su furor de pronto, ¿no? En el 23. Sí, en su furor y en su ira. Ahí dice en su nariz y en su calentura, es decir, en su repudio, en su rechazo, en su alergia, ¿sí? Y dirán todos los gentiles, respecto de qué, o es una forma de decir, a causa de qué hizo Hashem como esto a la tierra esta, ¿qué es esta calentura grande de nariz? O sea, ¿qué fue esta repulsión, esta expulsión, este estornudo, esta alergia tan grande? Y dirán, por cuanto olvidaron el pacto de Hashem, Elohim de sus padres, que cortó con ellos cuando los sacó de tierra de Mitzrayim, y caminaron y sirvieron otros Elohim y se postraron a ellos. Elohim que no conocieron, y él no les repartió, no les designó para ellos. ¿Sí? Dice, y se calentó la nariz de Hashem en la tierra aquella para hacer entrar contra ella todas las deshonras escritas en el rollo este, y Hashem los estirpó de la Adamá, de ellos por nariz, o sea, con su nariz o con calentura, y en calentura, y con repulsión grande, y los envió a otra tierra conforme al día este. Y hasta ahí, digamos, aquí se introduce también otra cosa, porque al parecer esta palabra Alá, o estas cosas, o esto que dice aquí, ¿no? Las deshonras escritas en el rollo este, puede hacer una referencia a la Alá con, digamos, con un texto que existía en el siglo I llamado el Sefer Dixertá, en arameo, Sefer Dixertá, al cual posiblemente se refirió el apóstol Pablo en Colosenses 2.14. Colosenses 2.14, que dice esto. De pronto alguien lo puede leer, Colosenses 2.14. Colosenses 2.14, alguien que lo pueda leer, por favor. A ver, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Exacto, entonces esa acta de los decretos es una referencia a esta Alá, a todas esas consecuencias de no haber estado en el pacto. Porque acuérdense que también todo el pueblo de Israel pecó, y pues no obstante de haber regresado a la tierra y todo, pues estaban todavía con esas deshonras, de tal manera que esas estaban en contra del pueblo, pero una vez venido Mashiach, en él, digamos, ya no tienen validez contra su pueblo aquellas y estas consecuencias del pacto, ¿no? Y este último versículo del 29 dice, las escondidas, así literalmente dice, se entiende, ¿no? Las cosas escondidas son para Hashem nuestro Elohim, o sea, le pertenecen a él, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos hasta tiempo escondido, para hacer las palabras de la Torá esta. Y aquí se puede entender esto, digamos, si se lo saca un poco de contexto, se puede entender, ¿no? Que hay cosas que el Señor únicamente conoce y que hay otras que nos ha revelado para nosotros y que eso es lo que nos corresponde.
como, digamos, como por ejemplo, ¿cuándo será el día que el Señor venga? Pues eso es algo escondido que le corresponde a Él. Lo nuestro es hacer lo que nos corresponde. O sea, de esa manera, digamos, muy literal y muy así. Pero también tiene una forma un poco más interesante de entenderle respecto del contexto que he hablado arriba. Porque recuerden que todo este pedacito ha comenzado diciendo que si un hombre o si un varón, una mujer, una familia o una tribu van detrás de todas estas cosas, ¿no es cierto? Va a pasar todo esto. De tal manera que cuando habla de las cosas escondidas, se refieren a las del pensamiento, porque el pensamiento o las cosas que se hacen en la mente no son reveladas para nosotros. Esas son las cosas escondidas, es decir, los pensamientos. Pero las reveladas, es decir, aquellas acciones que ya demuestran algo, esas sí nos corresponden tomar cartas en el asunto a nosotros. Es decir, las cosas escondidas, es decir, todas estas cosas que de pronto no se materializan, pero la persona ya las realizó en su cabeza, en su mente, esas les corresponden a Dios, es decir, no van a quedar impunes. Mientras que aquellas que son reveladas, que se han manifestado, esas sí nos corresponden a nosotros, como dice, a nosotros y a nuestros hijos, para hacer justicia, si se quiere. Y me llamó mucho la atención porque se relaciona también con lo que dijo nuestro Señor Yahushua en Mateo 5, 28 y 6, 6, ¿no? Es decir, el caso del adulterio, lo que se llama, ¿no? El adulterio en el corazón. Pues claro, el Señor está recordando eso. Es decir, si es que algún hombre codicia o desea una mujer para tenerla en su corazón, ya lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso nadie lo supo, eso nadie lo supo, pues eso también es culpable y eso le corresponde al Señor. Diferente a si es que eso se llega a materializar y eso sí nos toca a nosotros como pueblo tomar cartas en el asunto. De tal manera que de esa manera, ¿no es cierto? O de tal manera que nosotros sí podamos estar en capacidad de hacer todas las palabras de la Torah esta. Es decir, la justicia del Señor de la Torah va a ser aplicada tanto en las cosas que son del pensamiento como aquellas que no son aquellas que han quedado solo en pensamientos como aquellas que se han materializado. ¿Sí? E igualmente, no solo en sentido negativo, sino también en sentido positivo, como lo dijo el Señor en Mateo 6:6, ¿no? Que cuando tú ores, entra en tu aposento porque el Señor, tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Entonces es lo mismo. Tanto las cosas, digamos, o los asuntos, pensamientos encaminados al mal, como aquellos que están encaminados de acuerdo a la voluntad del Señor, le pertenecen al Señor. Es decir, Dios sabe qué hacer con eso. Tanto con los pensamientos, digamos, los buenos o los malos, eso le pertenece al Señor, porque eso es algo que nosotros, las demás personas, no vemos, ¿ya? Mientras que las reveladas, es decir, aquellas acciones que se han materializado, ya nos corresponden a nosotros. Es decir, yo no puedo juzgar a una persona por el pensamiento que ha tenido, por un mal pensamiento, porque no sé qué está pensando. Eso le corresponde a Dios, pero lo que sí me corresponde es hacer un justo juicio por aquello que sí se ha visto. Y pues ahí está la labor precisamente de la iglesia de, como si se quiere, ¿no? De administrar justicia de acuerdo a cómo el Señor nos ha mandado, de las cosas que han sido reveladas. ¿De acuerdo? Ahora, el capítulo 30 dice, y será cuando entren o cuando sucedan, ¿no es cierto? Cuando se cumplan sobre ti todas las palabras de estas, la injerción y la deshonra que doy a tu rostro, y las hagas volver a tu corazón de entre todos los gentiles que el Señor tu Dios te hizo empujar allá, ¿ya? Y esto me llamó mucho la atención porque este escenario describe mucho lo de la parábola del hijo pródigo. Es decir, el hijo que dijo, conmigo no es, deme mi herencia, qué bonito que está, y me fui, despilfarra toda la cuestión. Y al final, cuando está en la inmunda, como solemos decir, cuando está en las peores condiciones, comiendo con los chanchos y todo lo demás, se acuerda y hace volver las palabras a su corazón. Porque el hijo pródigo dijo, no, ¿qué hago yo aquí comiendo? Volveré a mi padre, allá hasta el último siervo come mejor que yo, volveré a mi padre. Y es como que si nos estuviera anunciando la parábola del hijo pródigo, ¿no? Dice, y vuelvas hasta Hashem tu Elohim y escuches en su voz, lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Volveré a mi padre y volveré, dice, y escuches en su voz, conforme todo lo que yo el día te estoy ordenando, tú y tu hijo con todo tu corazón y con toda tu nefesh.
Es decir, hay que volver no solo en la mente, sino también con la nefesh. Y esto es importantísimo, porque aquí está hablando del arrepentimiento, ¿no? El volverse. El hijo pródigo, digamos, fue recibido nuevo en casa no solo porque pensó y dijo volveré, sino porque literalmente dejó todo y regresó. En eso consiste también el arrepentimiento, ¿no? No solo en de pronto compungirse, y sabemos que eso no es, pero en volver o decir volveré, ¿no? Sino en hacerlo. Es decir, que esté también tanto en nuestra mente como ya en la práctica. Por eso dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu nefesh, es decir, con todo tu ser. Pon todas las cartas en el asunto para volver hasta el Señor. ¿Sí? Ahí podemos ampliar, si se quiere, un poco la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que él no solo dijo volveré, sino que realmente volvió. Porque él hubiera dicho, sí, volveré a mi padre y seguir comiendo ahí. Y no, no es que de corazón lo hice. No, también hay que poner en práctica y poner empeño para realizar todas las acciones necesarias para volver hasta el Señor y escuchar en su voz. ¿Sí? Dice el 3, volverá Hashem tu Elohim tu cautividad y te amará entrañablemente. Ahí dice Rahem, ¿no? Ahí te dará amor entrañable y volverá y te reunirá de todos los pueblos que Hashem tu Elohim dejó que te disperses hacia allá. Y esto pues nos está hablando a nosotros precisamente porque nosotros que no le buscábamos, Él nos encontró y nos ha hecho pueblo suyo. De tal manera que cuando Él venga, como dice también el profeta Isaías, dirá a los 4 puntos de la tierra, dame a mis hijos, dame, 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 dame. De tal manera que aquí en el Ecuador, que está lejísimos, está muy lejos de la tierra de Israel, que Él ha permitido que le conozcamos acá, pues en su tiempo, en el día del Señor, pues Él vendrá y nos volverá a Él, ya no a la tierra de Israel como Estado, sino a la nueva Jerusalén junto con Él, ¿sí? Dice, si estuviera tu empuje, así dice literalmente, o tu destierro, ¿no? O sea, si fuera tu empuje, en el fin de los cielos, desde allá te reunirá Hashem tu Elohim y desde allá te tomará. El fin de los cielos es una referencia a todo aquello que está lejano de Israel. Porque no sé si de pronto vieron ahora el Salmo, que el Salmo 19 que compartió nuestro hermano Eric, hizo una referencia a esto, y es que esto es pensamiento judío. Cuando se dice el comienzo de los cielos, se refiere a la tierra de Israel o al pueblo de Israel. Y cuando dice el fin de los cielos o el otro lado de los cielos, se refiere a los gentiles, tanto el territorio como las naciones. Así que dice, si estuviera tu empuje, tu destierro en los gentiles, o sea, en lo último, en lo que ya no es Israel, desde allá te reunirá el Señor tu Elohim y desde allá te tomará. Y esto es lo que va a hacer el Señor pronto y Dios quiera que en nuestros días. Que Él que ha permitido que nosotros le conozcamos acá lejísimos en Ecuador, pues Él nos traiga a Él. Nos traiga a Él y como dice en el 5, ¿no? El Señor nuestro Dios nos dará entrar a la tierra que poseyeron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y la poseerás, es decir, la nueva Jerusalén, y Él te hará bien y te hará abundar más que tus padres, obviamente, en la nueva Jerusalén. El 6, Hashem tu Elohim estará circuncidando tu corazón y el corazón de tu simiente para amar a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu nefesh, a fin de que vivas. Y va introduciendo el tema de la vida. ¿Sí? Y eso es lo interesante. Este verbo, que es mul en hebreo, algunas versiones lo vi que le traducen como abrirá tu corazón. Y es interesante, porque de pronto suena raro esto de la circuncisión del corazón, ¿no? Suena raro. Pero me llamó más la atención el que se puede entender también como abrir el corazón, porque el corazón es piedra, el corazón del ser humano es piedra, y Él es el que va abriendo esa piedra, transformando esa piedra, como dicen, ¿no? Yo les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que sientan. Y esto también se relaciona con la parábola del buen sembrador, o del sembrador, la parábola del sembrador, que arroja la semilla y únicamente la buena tierra es aquella por donde el sembrador luego pasa el arado, de tal manera que la palabra no se pierde porque la buena tierra es aquella en donde ha habido o ha acontecido la apertura, la circuncisión del corazón, ¿sí? Y el corazón de tu simiente. Es decir, Dios ha permitido, y bendito Dios que nos ha dado ese corazón que antes era de piedra y nos ha abierto ese corazón
para escuchar su palabra y que demos fruto, como dicen, ¿no? al 30, al 60 y al 100%. Dice, para amar a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu nefesh. Y esto que a veces se romantiza tanto, ya sabemos qué es, ¿no? Es decir, con todo nuestro intelecto, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, ¿ok? Y con toda tu nefesh. Es decir, que no solo le amemos de pensamiento, como dice, ¿no? Como después dirá en el profeta, ¿no? Bueno, ustedes de labios me honran, pero en realidad están lejísimos. Pues algo así. Hay que hacerlo tanto de corazón, de mente y también en la práctica. Que no sea solo un decir, que no sea solo una bonita expresión, sino también que se materialice eso. A fin de que vivas. Dice el 7. Y pondrá Hashem tu Elohim todas estas consecuencias de no estar en el pacto sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen, los que te persiguieron. Y tú volverás y escucharás en la voz de Hashem y harás todos sus mitzvot que yo el día te estoy ordenando. Y eso es precisamente lo que nos ha pasado. ¿Cuál hijo pródigo? El hijo pródigo lo que tuvo que hacer es regresar, volver, arrepentirse, eso es, no, volver, regresar, escuchar en la voz del Señor, pero no solo hasta ahí, sino para hacer, poner en práctica los mitzvot. No se puede simplemente decir, ay, sí, ya me arrepentí, Dios me perdonó, qué bonito, gracias, y siguen lo mismo. No, esta es la cadena, si se quiere, que el Señor nos está enseñando aquí. Que si el Señor nos ha llamado, es para que regresemos a Él, escuchemos en la voz de Él, y hagamos lo que vamos escuchando. ¿Por qué? No porque está la capacidad en nosotros, sino porque Él nos lo ha ordenado, es decir, Él nos ha dado las capacidades, la capacitación, la ordenanza para hacerlo. Dice el 9. Hashem tu Elohim te hará sobrar, así dice, te hará tener excedente en toda la obra de tu mano, en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu adamá, de tu tierra, para bien, porque Hashem volverá a tener dicha a causa de ti, para bien, conforme tuvo dicha sobre tus padres. Es decir, Él se va, como dicen, Él se va a gozar en nosotros, se va a deleitar en nosotros. Nosotros vamos a ser la razón de su deleite. Eso es hermosísimo. Así como nosotros nos gozamos y nos deleitamos en escuchar la voz de Él y en hacer los mandamientos que Él nos ha ordenado, en consecuencia de eso, Él también se va a gozar de nosotros porque nosotros somos su pueblo que le obedecemos y que escuchamos sus palabras. Dice, porque escucharás en la voz del Señor, tu Elohim, al vigilar sus mandamientos, sus mitzvot, sus ordenanzas y sus hukim, sus promesas, escritos en el rollo de la Torah esta, porque volverás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu nefesh. Y esa es la promesa de nosotros, que el Señor nos ha hecho a todos nosotros. De que no importa si es que en algún momento fuimos con aquellas personas que dijimos, bueno, conmigo no es, el Señor, conmigo no es, yo soy la excepción. Pero la promesa es que el Señor nos hará volver si realmente somos pueblo suyo y volveremos no solo como se dice, no, con la intención, sino también con la nefesh. Aquí es lo importante, ¿no? A veces se dice, bueno, la intención es lo que cuenta. No, para el Señor es tanto la intención como la acción. ¿Sí? Dice el 11. Porque la mitzvah esta o la ordenanza esta que yo el día te estoy ordenando no está maravillada de contigo y ella no está lejana. ¿Sí? Y esta forma de hablar aquí de no está maravillada es una forma en hebreo que se refiere como a ser complicada, ¿no? Como a complicar algo. No tanto, de pronto se puede entender como bien lo pongo aquí en el comentario, en el sentido de ser complicada, ya sea por misteriosa o aparentar tareas sobrehumanas, o sea, porque es una maravilla, o sea, ¿cómo voy a hacer esa cosa? O sea, no es una maravilla, no es una cosa imposible, ¿sí? No es algo que no se pueda realizar. ¿Verdad? Y tampoco está lejana. Dice, no está en los cielos para que digas o para decir, ¿quién subirá de nosotros hacia los cielos y la tomará para nosotros y nos la hará escuchar y la haremos? Y no está en la ribera del mar para decir, ¿quién cruzará de nosotros la ribera del mar y la tomará para nosotros y nos la hará escuchar y la haremos? Porque muy cercana a ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para hacerla. Y aquí precisamente lo que nos está diciendo muy cercana, ahí dice, Karov Meod, está esta palabra, este juramento, estas promesas, en tu boca y en tu corazón para hacerlas. Y precisamente la palabra Karov, cercano,
Es lo que después dirá, por ejemplo, en Apocalipsis, que el día del Señor está cerca. Y todos se han preguntado en términos temporales de cuándo es ese cerca, y ese cerca está, han pasado 2000 años desde que se dijo eso y aparentemente no ha pasado nada y seguimos diciendo, no, el Señor viene pronto, la venida del Señor está cercana. Pero eso de Karov significa, como lo hemos aprendido y para recordarlo, que la palabra del Señor está fija, está determinada, no se mueve. Eso significa, se ha acercado, es decir, de ahí no se mueve, está determinada para el tiempo que Dios diga, pero es invariable, ¿de acuerdo? Entonces, de esto también podemos decirle sí, porque esta palabra está invariable en tu boca y en tu corazón para que lo hablas, para que lo hagas, para que la hagas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que entender. Y dice, y esto precisamente es muy interesante porque esta palabra aquí resulta que todo el pueblo judío la entendió como la Torá, o sea, como solo los mandamientos, como lo solemos llamar, y pues lo entendieron de manera literal, o sea, el Señor te ha dado esto para que lo hagas, punto. Y algunos decían, ¿no? Imagínense, en tu boca y en tu corazón esto significa que esta es la Torá hablada y la escrita. Entonces, también tienes que obedecer las tradiciones, dicen ellos. Y qué mal, o sea, no es tan así. Ellos como que buscan aquí justificar el tema de sus tradiciones, ¿no? Como que buscan justificar, dice, esta palabra que está aquí está en tu boca y en tu corazón. Ah, es decir, la hablada y la que está escrita. No, no. El apóstol Pablo cita precisamente estos versículos acá en Romanos 10, versículo del 5 al 10, para hablar de otra cosa. Y la palabra que está aquí, que estaba lejana o que estaba cercana, es Mashiach. Y eso lo podemos leer en Romanos capítulo 10, versículos 5 al 10. Alguien que lo pueda ver, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 5 al versículo 10. El 5 al 10. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fidelidad dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fidelidad que predicamos, que si confesares con tu boca que Mashiach es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Natita. Precisamente. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que esto, lo que está hablando aquí en Deuteronomio, no se refiere tanto a la Torá, porque la Torá ya está dada. Lo que se está refiriendo es al Mashiach. Es decir, lo que hay que entender aquí de Romanos, dicho sea de paso, es que la Torá es una cosa, que eso nos ha dado el Señor como nuestra carga, digamos, no nuestra carga, nuestra tarea, si se quiere, nuestra tarea o aquello que nos corresponde como hijos de Dios, nada más. Por eso es que nosotros ahí ponen, no vivirán por ellas, pero no, es vivirán dentro de ellas, es decir, dentro del límite de la palabra está nuestra tarea, nuestro desenvolvernos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, está en la Torá. Es decir, ahí está nuestra manera de vivir y lo que tengo que aprender para desenvolverme en el día a día. No obstante, no voy a decir ahora dónde está Mashiach. ¿Sí? Es decir, la palabra que está aquí hablando en Deuteronomio, lo que estamos viendo ahorita, es Mashiach. Es decir, ya no tengo que estar esperando a Mashiach, que nos traiga que esa palabra, ¿no? O sea, como lo que decimos, lo que leímos también en Juan, el maná que bajó y todo lo demás, ya no tengo que decir, bueno, está muy bonita la Torá, pero ¿y Mashiach? No, ya vino. Y Mashiach está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que confesar con la boca
una cosa muy bonita. De pronto, aquí les pongo en el chat. Y aquí ponen, ¿no? En nuestras Biblias ponen casi siempre que si confesares con tu boca, ¿no es cierto? Ponen algo así, que le voy a poner en español, que Jesús es el Señor. Eso lo ponen, ¿no? Y se ha entendido eso a veces como, o sea, como está ahí. A lo mucho, digamos, hay quienes se han interesado más por los lenguajes bíblicos, o los idiomas bíblicos, y han visto que ahí aparece la palabra Kyrios. Dice, y que dice Kyrios, entonces dicen, bueno, Kyrios es el amo de la casa, es el amo de la hacienda, es el dueño de la hacienda, por lo tanto, Kyrios es el amo, el dueño, el señor. Y listo. Y de ahí han salido como que tengo que confesar que Jesús es el Señor, mi amo, mi dueño, y hasta ahí. Pero es más profundo que eso. No quita eso, no quita lo que acabamos de decir, lo que hemos entendido siempre, porque seguramente muchos de nosotros aprendimos así y no está mal. Aprendimos así y no está mal. No obstante que es más profundo lo que está diciendo ahí. Lo que nos dice en Romanos 10 es que tenemos que hacer una declaración importantísima. Y esto va así. Cuando se escribió la Septuaginta, ustedes saben, la versión hebrea, la versión griega, si se quiere, la primera traducción griega o versión griega de los libros del Testamento de los Antiguos, no existía o no existe hasta ahora una palabra en griego para las 4 letras, para el nombre del Señor, el que nosotros pronunciamos como Hashem. No existía. Así que, como tenían que poner alguna palabra, le tradujeron como Kyrios. Es decir, cada vez que en el Antiguo Testamento, en el Testamento de los Antiguos, aparecía la palabra Hashem, las 4 letras, escribieron en griego la palabra Kyrios, ¿ya? De tal manera que aquí ya vamos entendiendo a dónde vamos apuntando. Es decir, en Romanos 10, versículo 9, debe decir así: si confesares con tu boca, 2 puntos. ¿Qué tenemos que confesar? Kyrios, bueno, voy a ponerle aquí. Hashem Yehoshua. Así dice. No dice que Jesús es el Señor. No dice así. Lo que dice es, tengo que confesar con mi boca este eslogan, si se quiere decir, Hashem Yehoshua. Eso es lo que tengo que confesar. Es decir, entender, si se quiere, que Yehoshua es Hashem, que es el mismo. ¿Sí? Por eso dice, si confesares con tu boca Hashem Yehoshua y exhibieres la fidelidad en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claro, ¿se dan cuenta? Por eso dice, esta palabra está en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué dice? Porque con el corazón se exhibe fidelidad, ¿no es cierto?, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, no es suficiente como lo que les decía, ¿no? Con creerlo en el corazón, en la mente, estar súper convencido, si se quiere, incluso, o estar súper alegre y gozoso en la mente y nunca decirlo, o que cuando me pregunten me haga el loco y evada la pregunta. ¿Sí? Hay que confesarlo. Y eso es lo hermoso, que nadie puede decir Hashem Yehoshua, lo que implica eso, ¿no es cierto?, si no es por el Ruach. Es decir, si nosotros podemos confesarlo con pleno entendimiento, lo que estamos diciendo aquí, que Hashem Yehoshua, significa que el Espíritu realmente está en nosotros y que hemos sido sellados para el día que Él venga. Eso es hermosísimo conocerlo, ¿sí? Es decir, Hashem Yehoshua, lo cual también nos enseña que, por ejemplo, cuando le podamos compartir a una persona nueva, lo que tenemos que procurar, digamos, compartirle, es decirle eso, mira, Yehoshua o Jesús, como se lo conozca, Él es Dios y no hay otro. ¿Tú crees o lo concibes, entiendes eso en tu corazón? Sí, ahora confiésalo. Confiesa que Yehoshua es Hashem. Y que la persona diga eso, pues estaría estupendo. Además de si podemos acompañarle en oración y todo lo demás. Y no nos olvidemos que una vez que el Señor permite que por nuestro intermedio una persona sea injertada dentro del pueblo, también nos está dando la responsabilidad de enseñarle y cogerle a cargo, como se dice, ¿no?
Es decir, no solo voy a decir, qué bueno, como a veces se ha visto en las iglesias, ¿no? Bueno, ya voy a aceptar un montón de personas del Señor, qué hermoso, tenemos un montón. Y le cogiste la dirección, ¿cómo se llama? No sé, no sé, pero ya aceptó al Señor, qué alegría, qué emoción. No, hay que hacer el trabajo completo. Es decir, si el Señor permite que por mi intermedio alguien sea injertado al pueblo, es labor mía enseñarle también la palabra del Señor y enseñarle todas las cosas, enseñarle la ley, precisamente la Torá, para que viva dentro de ello como pueblo de Dios, como nos corresponde a todos nosotros. Entonces, interesantísimo esta parte de aquí, cómo el apóstol Pablo lo entiende. Dicen, miren, aquí está hablando de Mashiach, es decir, ya nadie tiene que otra vez subir a los cielos, y ya nadie tiene que morir de nuevo, sino Mashiach, él ya lo hizo, de tal manera que ahora lo que nosotros tenemos que hacer es confesar con nuestra boca y tenerlo bien seguro en nuestra mente de que Hashem es Yehoshua, que Yehoshua es Hashem, no hay más. ¿De acuerdo? Dice el 15, mira, he dado a tu rostro, he dado delante de ti el día, es decir, la vida, es decir, el bien. ¿De acuerdo? La vida, es decir, el bien. En otras palabras, el bien es la vida es el bien. Y también lo opuesto, es decir, Dios nos hace conscientes de lo que hay. Dice, mira, aquí está el día, por un lado, la vida y el bien, y por otro, la muerte y el mal. Y eso es lo que les comencé diciendo y que precisamente lo desarrolla mucho más en amplitud la epístola o la carta a los romanos, de que una persona no sabe escoger el bien. Un ser humano común y corriente no sabe escoger el bien, y el Señor aquí está haciendo una excepción. Dice, la cual yo el día te estoy ordenando para amar al Señor tu Elohim, para caminar en sus caminos y para vigilar en sus mitzvot, en sus hukim y en sus mishpatim. Vivirás, abundarás y te injertará Hashem tu Elohim en la tierra que tú entras hacia allá para poseerla. Como nosotros lo podemos ver, esto es una promesa. Esto es una promesa que de pronto el judaísmo lo entendió de manera literal y creen que es en la tierra de Israel, en el Estado únicamente. E incluso muchos cristianos cuando leen esto, parecería que les pasa lo de Corintios, ¿no? Que cuando leen el Testamento de los antiguos tienen un velo, que lo ven de manera solo plana, ¿no? De manera terrenal. Pero lo que aquí está hablando es que el Señor nos ha ordenado, nos ha dado la capacitación para amar al Señor nuestro Dios, para caminar en sus mandamientos y para vigilar los mitzvot, los hukim y los mishpatim en esta tierra, y para vivir, abundar y ser injertados, ¿no es cierto?, de Hashem nuestro Elohim en la tierra que entramos allá para poseerla. Es decir, nos está dando las dos tareas, lo que vamos a hacer aquí, qué nos corresponde hacer aquí, es decir, caminar en los caminos, vigilar los mitzvot, los hukim y los mishpatim, y qué nos corresponde allá en la Nueva Jerusalén, vivir, abundar y ser injertados. Eso es lo que nos corresponde. Es hermosísimo verlo eso. Y más que nada que esto no depende de nosotros, que el Señor nos da la capacitación para hacer eso. No es por nosotros, es de Él que ha tenido misericordia de nosotros. Dice el 17, y si dirige el rostro, es decir, si se enfoca, si se gira tu corazón, otra vez tu mente, y no escuchas, y una vez más, ¿por qué el corazón se va a voltear? Claro, porque puedo estar muy seguro en mi corazón, pero no lo he dicho. Por eso es lo importante de creer, como dice ahí, ¿no? De creer, de exhibir fidelidad con el corazón, con la mente, y también de proclamarlo, de decirlo, de pronunciarlo. No es suficiente con estar convencidísimo y nunca decirlo, sino también de pronunciarlo, de proclamarlo. Eso es lo que hay que hacer, lo que ahora hemos visto también, ¿no? No es suficiente con un montón de teorías, sino también con practicarlo, con dar fruto, ¿sí? Dice, y no escuchas y fueres empujado, es decir, expulsado, y te dejas postrar, perdón, te dejas postrar a otros de Elohim y les sirves, yo el día declaro a ustedes o hago una declaración a ustedes porque perecer antes de tiempo, perecerán antes de tiempo. No prolongarán días sobre la Adamá que tú cruzas del Jardín para entrar allá para poseerla. Yo el día atestiguo contra ustedes a los cielos y a la tierra. La vida y la muerte yo di a tu rostro, la injerción y la deshonra. Pero aquí es lo interesante. En Juan dice, y esta es la condenación, que vino a ellos la luz, pero ellos prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y aquí la excepción que hace el Señor es, tú escogerás en la vida. Tú escogerás en la vida. ¿Se dan cuenta? Es hermosísimo,
porque aquí está marcando una excepción con nosotros. La naturaleza del ser humano es escoger la muerte, es escoger la oscuridad, escoger la noche, la deshonra, pero en nosotros causa algo que nos hace escoger la vida. O sea, somos la excepción, somos la excepción de todo. Es ilógico que alguien, digamos, en naturaleza común y corriente de cualquier ser humano, escoja al Señor. ¿Por qué? Porque está escrito, no hay justo ni un uno, no hay nadie que busque a Dios. Todos a una se corrompieron, fueron detrás de sus concupiscencias. Pero el Señor nos ha puesto nosotros que nosotros escojamos la vida. Y la vida es Él. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle mejor la vida con mayúscula. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y más adelante va a decir, Él es tu vida. Él es la vida tuya. Es decir, yo voy a escoger a Hashem. Es decir, yo voy a escoger a Hashem Yehoshua. ¿Por qué? Porque Él me ha concedido que yo pronuncie y crea en mi corazón, en mi mente, que Hashem es Yehoshua. ¿Sí? Por lo tanto, Él me ha dado la capacidad de que yo escoja la vida. ¿Sí? A fin de que vivas tú y tu simiente. Y esto es interesante porque a veces dicen, y entrando todo esto de que si somos predestinados o si es que somos más bien hay libre albedrío o cosas por el estilo, esas conversaciones, esas conversas interminables, ¿verdad? Resulta que uno de estas cosas que a veces de estos versículos que se toman para decir que hay libre albedrío, es que aquí dice, tú escogerás. Aquí dice, tú escogerás, es decir, yo tengo capacidad de elección. No, no, y eso es lo hermoso, que nosotros no escogemos la vida porque yo soy inteligentísimo. No, nosotros escogimos la vida porque Él nos dio la capacidad de escoger la vida. No porque esto esté en mi naturaleza. Por mi naturaleza yo escojo la muerte, pero el Señor causa en mí un cambio de chip, un cambio de mente, a causa de que he proclamado que Hashem es Yehoshua, y entonces Él me da la capacidad de escoger la vida. Escoger, entiéndase, distinguir lo que es la vida de la muerte. Porque el ser humano por naturaleza no sabe qué es bien y no sabe lo que es malo. No sabe lo que es bueno y no sabe lo que es malo. No sabe lo que le va a dar la vida y no sabe lo que le va a matar. Por lo tanto, si alguien está en capacidad de escoger la vida, es porque el Señor le ha dado la capacidad de distinguir. Y a los únicos a los que les ha enseñado qué es la vida y qué es la muerte, es a su pueblo. De tal manera que nosotros, no solo que nos ha puesto las cartas ahí sobre la mesa, como se dice, no todo el escenario, sino que también nos ha dado la capacidad para escoger la vida. Pero no por nosotros, sino porque Él nos ha dado esa capacidad. Nosotros no podemos hacerlo. Dice, a fin de que vivas tú y tu simiente, para amar a Hashem tu Elohim, para escuchar en su voz, para estar pegado en Él, porque Él es la vida tuya y el prolongador de tus días, para sentarte sobre la Adamá que fue jurada por Hashem para tus padres, para Abraham, para Isaac, para Jacob, para dar a ellos. Y la tierra, la Adamá que fue jurada, es la Nueva Jerusalén, como lo dice en Hebreos 11. Entonces, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, lo que aquí podemos ver una vez más es precisamente el valor, digamos, o cómo el Señor ha puesto no solo su Torah para su pueblo, sino también a Mashiach, que es el que ha quitado toda la Alá que nos separaba del Señor, todas esas condiciones negativas del pacto, si se quiere, o esas consecuencias del pacto, las negativas de no estar en el pacto, quiero decir, y nos ha injertado en su pacto, nos ha hecho cruzar en su pacto, nos ha hecho, como dice en Juan, ¿no?, comer de su carne, beber de su sangre, de tal manera que podamos heredar, poseer la tierra que el Señor prometió, juró a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, hasta aquí les dejo de compartir la pantalla y como vemos, pues esta ha sido una porción relativamente corta, pero creo que ha tenido mucha comidita.